Ramchal, Ramoshe Chaim Luzzatto, Helek Dalet, parte 4, Perek Sheini, segundo capítulo, inciso 6, donde dice Veatnai Asheini. Entonces 4, 2, 6, parte 4, capítulo 2, inciso 6. Va. Empezamos a ver que el estudio de la Torá incluye dos condiciones. Uno es el temor en el estudio en sí mismo. O sea, todo nuestro estudio de Torá debe ser hecho con respeto, con honor, con reverencia, entendiendo la magnitud de lo que significa el estudio de la Torá, entendiendo la magnitud del que entregó la Torá, de lo que significa la Torá, de quiénes somos nosotros para tener el mérito de estudiar la Torá y de recibir de su luz, que eso implica por un lado una gran reverencia, temor, y por otro lado una gran alegría de poder disfrutar y de poder recibir esa gran luz. Y por otro lado eso exige un comportamiento decoroso al momento de estudiar, respetuoso, y de cómo tratar las palabras de la Torá y los libros de la Torá, y de cómo respetarlos y de cómo tratarlos. Y eso básicamente va a provocar que el estudio de la Torá tenga efecto en nosotros, en nuestro alrededor y en toda la creación, y no que la Torá se vuelva como un tipo de estudio profano que lo único que nos da es intelecto, pero no va más allá del conocimiento, como cualquier otro tipo de materia, que lo único que nos brinda es el conocimiento y nada más que eso. Entonces, cuanto más cuidado tenemos en la Torá, cuanto más respeto tenemos a la Torá, cuanto más reverencia le damos a la Torá, así va a influenciar la Torá en nosotros, así va a ser la forma de cómo su luz va a penetrar en nosotros. Eso es el tema de el kabot al estudio de la Torá. Y hay una segunda condición. La segunda condición es de que la Torá no tiene que quedarse en la dimensión de la teoría, sino que debe ser llevada a la práctica. La Torá no se estudia solamente para saber cosas lindas, interesantes y filosóficas, sino que el estudio de la Torá exige tikkun amase, que la persona corrija, mejore, desarrolle sus actos en base a esos conocimientos de la Torá. Entonces, Kihine, aquí mi shirtze leamshich hashpa'a, ראוי שיהיה הוא הגון ומוכן להמשיכה. La persona que quiere jalar, traer esa influencia que está en la Torá, corresponde que él sea apto y que sea un individuo que está preparado para poder jalar y traer esa luz. O sea, nosotros tenemos que prepararnos a nosotros mismos como un keli, como un receptáculo, como un utensilio que esté preparado y esté dispuesto a recibir
toda esa energía y toda esa luz de la Torah. Pero para que eso pueda suceder, el keli tiene que ser de buena calidad y tiene que ser un keli limpio, pulcro, porque si no, si voy a querer introducir los conocimientos de la Torah, en la mugre, entonces la Torah se va a volver mugre y eso no es Torah, eso es Torah contaminada. Entonces ese es el concepto del tikkun Amaase. Nosotros tenemos que ser merecedores y aptos en el momento que estudiamos la Torah para permitir que la luz y la energía de la Torah penetre dentro de nosotros. Ajen, imu metamet atzmo, pero si la persona se impurifica a sí mismo con pecados, con transgresiones, umarjik atzmo mi boró, y se aleja de su creador, porque cada pecado eso es lo que provoca, alejarse de Boreolam. Bezoné me ajará bajaré cojota tuma berra, y él se dirige detrás de las fuerzas de la impureza y del mal. Y ese es su ambiente, ese es su forma de vivir. Y él quiere que la Torah también lo acompañe, aparentemente junto con esa inmundicia. Entonces, dice Ramchal, Vadai sheyamer bo, seguro que sobre él será dicho el versículo en Teilim 50, Vela rasha amar Elokim ma aleja lesaper jukai, y al malvado le dijo Elokim, ma aleja, ¿qué tienes tú para contar mis leyes? Tú estás en la inmundicia, estás en la impureza, estás en el pecado y quieres cantar y hablar de mi Torah. Antes de hablar de mi Torah, por favor, date un baño y después habla de la Torah. Pero no con toda tu inmundicia ahí metida empieces a hablar de Torah. Así Hashem le dice, así dice Teilim, que Hashem le dice al malvado, Maleja, ¿qué tienes tú para contar mis hukim, mis leyes? Vejen amru zichronam libraja, así dijeron también Jajamim, Kol המלמד לתלמיד שאינו הגון כאילו זורק אבן למרקוליס. Dijeron Jajamim, todo aquel que le enseña Torah a un alumno que no es adecuado, no es idóneo para recibir Torah, es como si está tirándole una piedra a la idolatría que se llama Markulis, que esa era la forma de cómo se hacía esa idolatría. En otras palabras, enseñarle Torah a un alumno que no lo merece es idolatría. Así que por favor, pórtense bien, porque si no yo soy un idólatra. Sí. Así como había el peor que le hacían sus excrementos, entonces había una idolatría que le tiraban una piedra o ponían unas piedras al lado en una cierta forma. Ese es el Markulis. Entonces dijeron Jajamim que todo aquel que le enseña Torah a un talmid sheino agun, que no es correcto, que no es idóneo, que no tiene buenas intenciones,
es un idólatra. Es como si está haciendo idolatría. Está hablando de Torah profunda y también que quieren hacer cosas malas. Profunda, está hablando de Torah. Enseñas Torah a una persona que está, no, él está interesado en escuchar historias muy interesantes de la Biblia y de la filosofía judía, pero no lo molestes con llevar nada a la práctica. Eso ya no es para él. Él no quiere cambiar, no quiere purificarse, no quiere hacer nada. Él solamente quiere pasar momentos de intelecto y no quiere hacer tikkun en sus acciones. Allá, ¿por qué la Gemara trajo el ejemplo del Marcuris? Hay muchos tipos de idolatría. ¿Por qué Dafka el Marcuris? ¿Por qué? ¿Ah? ¿Y? Quiere aprender para ir en contra de lo que es la Torah. Porque hay personas que se dedican a estudiar Torah y cosas así para mirar la parte negra para poder atacar. Contra la esa, que esos son los cristianos estos que había en Barcelona, la gran disputa de Barcelona que fue Rabbi Hanamán con Cristiano, y Cristiano era un judío que había estudiado Torah y Alajot y fue en contra del judaísmo. Ahí a lo mejor es donde quiere decir eso. Digo, las piedras normalmente representan al hombre, digo, sí. Está poniendo al hombre y lo está haciendo elevar como si fuera Dios, lo está haciendo como si fuera una cosa. Vale, cuando una persona tira una piedra, en general, eso es un acto bueno, ¿no? Es un acto de violencia, de agresividad. Mejor, allá va a venir una persona y le tira una piedra al Marcuris. O sea, él piensa que está haciendo un acto de agresividad, un acto de desprecio, pero en realidad, ¿qué es lo que está haciendo? Vete la idolatría. Piensa que está haciendo bien, pero está haciendo exactamente lo contrario. Es como la persona que hace sus necesidades frente al peor y él dice, ahora voy a hacer todo mi al lado del Baal peor. Pero esa es la idolatría. Entonces piensas que estás haciendo un insulto, pero resulta que estás haciendo la idolatría de Meadrin. Eso es lo que estás haciendo. Entonces cuando una persona... Entonces, la persona que le enseña a un alumno que no es bueno, que tiene malas intenciones, él piensa que está haciendo una mitzvah. Le estoy enseñando Torah, y viene Mahol Meir, viene a estudiar Torah, pero en el fondo está toda la inmundicia. Entonces viene Jajamim y dicen, si tú le enseñas a un alumno así, estás desarrollando inmundicia, no estás aquí creando algo bueno, estás haciendo idolatría. Exactamente como aquel que le tira la piedra de la idolatría y dice, lo estoy insultando, ¡viva! Le tiré la piedra. Señor, usted acaba de hacer idolatría según la Torah. hacer examen de admisión. Entonces, ¿por qué se permite en la Torah tirar piedras a una persona que tiene caret? No, que tiene esquila. Y la piedra. Lápida. Pero eso no es a la estatua del Marculis. El Marculis es una estatua, que su forma de servirlo era tirándole piedras. Y el peor era una estatua que su forma de servirlo era haciendo los excrementos frente a esa. Y había el Molech. ¿Saben lo que era el Molech? Tenían que pasar por dentro del fuego. Pasaban a sus hijos, los entregaban al cura y ahora que pase por el fuego, y de esa forma se formaba y se transformaba en súbdito del Molech. Entonces, esos eran tipos de idolatría que había en el pasado. Hoy en día hoy en día ya no hay esas cosas. Hoy en día las idolatrías están más sofisticadas.
Ya fe. Entonces, vemos aquí, hay que tener mucho cuidado. Cuando se estudia Torah hay una gran responsabilidad, no quedarse estancado solamente en la teoría. Hay que aprender para practicar, para mejorar, para crecer, para desarrollarse, para cumplir cada vez mejor. Y no decir, bueno, yo siempre cumplí así Shabbat. No, señor, investigue. Hay cosas que usted puede mejorar, que usted puede cambiar en su tefilá, en sus tefilín, en su estudio de Torah, en todas las mitzvot. Entonces, una persona así, que como dijimos es impuro, está en la inmundicia, está en el pecado, está en la negatividad, en la energía negativa, ¿cómo él puede pretender jalar hacia él energía positiva, luz, para brindar a él mismo y a los demás? Es incompatible, no puedes. Esa Torah va a quedar oscura, no va a poder, ¿sí?, brillar hacia el exterior, hacia la persona. De verdad que esa Torah lo tamshich no va a poder jalar de la ashpa, de la influencia que hemos recordado de ninguna manera. Kitzur, esto es muy pashut. Si yo quiero tener luz, necesito tener cables que sean hechos a medida, con la calidad, para que puedan jalar la energía y alumbrar. Pero si yo no tengo cables y no tengo los medios adecuados para que pueda alumbrar la energía, entonces la energía va a quedar oscura. Si no están los elementos correctos. ¿Vedio? Entonces el elemento correcto para poder iluminar la Torah en el mundo es la persona que estudia Torah. Pero si esa persona está en la oscuridad, está en la impureza, en la inmundicia, entonces de ahí no va a salir ninguna luz ni ninguna influencia positiva. Pero a pesar de eso, la Torah siempre nos sorprende. Ve'af al pichen. Raz gadol gilu lanu chachamenu zichronam libraja. Jajamim nos enseñaron un secreto que en realidad tendría que haberse quedado en el secreto. Y ya no es secreto. Pero como siempre los jajamim a veces revelan secretos. Y no quisieron que se quedaran en el secreto a pesar de que tendrían que haberse quedado en el secreto. ¿Por qué? Porque Caniré, aparentemente, vamos a poder recibir de ese gran secreto oculto algo muy importante para nuestras vidas. ¿Qué es? Eso dijimos, el malvado que estudia Torah es como introducir Torah, como introducir aceite puro o agua limpia en un recipiente con pura inmundicia, barro y suciedad. Que toda esa energía se ensucia. Pero dijeron Jajamín que si esos malvados no abandonarían la Torah y seguirían estudiando Torah, aunque son malvados, aunque son recipientes inadecuados de inmundicia, al final, cuando tú tiras en un utensilio sucio agua y más agua y más agua y más agua y más agua, ¿qué va a pasar al final? Se limpia. ¿Entienden lo que hace la Torah? No hay inmundicia que pueda con la Torah. No hay suciedad que pueda encontrar la Torah. Entonces el sabio que le... Sof sheayu chozrim lemutav. Si el rasha, que momentáneamente es rasha,
no abandona la Torah y dice lo que dijimos antes, bueno, tengo que ser coherente, ¿sí? Yo no puedo a la mañana estudiar Torah y a la noche ir a donde voy. No, no va luz y oscuridad de la mano. Lo entendemos. Entendemos lo que quiere decir. Sí, dimensiones psicodélicas. ¿Conocen las dimensiones psicodélicas? No, azul. Entonces, si a pesar de eso, él a la mañana seguiría estudiando Torah, al final va a llegar el momento que, como dicen en México, le cae el 20 y... ¿Y por qué México? No sé. Eso lo escuché en México, no sé, en otros países. Eso es made in Mexico. Made in Mexico. Sí, es como que entiende, le cae el 20. ¿Sí? Al final, al final harían teshuvah esas personas. Sean malvados, sean corruptos. ¿Por qué? Porque a pesar de que momentáneamente realmente en su posición de suciedad e inmundicia, su Torah no puede influenciar, no puede alumbrar, no puede purificar, no puede jalar toda esa energía que tiene la Torah ni hacia el Keli y por supuesto no hacia afuera. Las palabras de la Torah tienen algo que es irresistible y no hay suciedad que pueda en contra de ella. ¿Sí? La Torah es un producto de limpieza que no tiene sustituto. No tiene límites. Kvar divrei Torah beatzmam, las mismas palabras de la Torah en sí mismas, Mekudashim beomdim mitzad atzman, son santificadas en ellas mismas, por sí mismas. Su kedushá es absoluta, es eterna. Hasta tal punto que cuando la persona continúe con constancia y no dé brazo a torcer en el estudio de la Torah, y guía mehem pam achar pam, llegará de ellas, de esas palabras de la Torah, una y otra vez, ktsat hitorerut, un poco de despertar, algo va a hacer esa Torah que él estudia. Kamuban, la suciedad impide que la Torah pueda influenciar con toda la fuerza, con toda la potencia. ¿De Najón? ¿Por qué? Porque toda esa Torah que entra se ensucia, se contamina. Pero siempre hay algo en la Torah que se va a mantener limpio, intacto, y que no se va a impurificar con nada, y eso es lo que va a poder darle al Rasha algo de limpieza, algo de pureza, aunque sea mínima. Y cuando se mete un poco de pureza en la impureza, eso puede empezar a quebrar y empieza a penetrar, y luego puede lograr lo que no pudiera haber logrado si ni siquiera tuviera ese mínimo de Torah. Y aquí amén pam achar pam ktsat hitorerut, para hacer teshuvah, como una pequeña luz, mamash, dentro de una gran oscuridad, que
O sea, algo que Ulay no es luz mamash, pero se parece a la luz. Porque como ya dijimos, en un recipiente así es prácticamente imposible alumbrar, pero hay algo, una pizca, una especie de chispa de iluminación al que está estudiando el Ausekvam, que al final va a tener fuerza y lo va a reforzar, y lo va a regresar al bien. Lo que dijeron Jajamín, dice el Midrash, el Kadosh Baruj Hu le dice a los malvados: ustedes no me hagan caso, solo estudien Torah. Alevai oti azvu, ojalá a mí me abandonen, betorati shamaru, pero la Torah cuídenla. O sea, cuiden Torah sin mí. Yo no existo. No crean en mí. Abandónenme a mí. Solamente agarren un poco de Torah. ¿Exacto? Abandonar a Hashem, pero no abandonar la Torah. Hashem sabe que el que está con la Torah está con Hashem, pero se los dice de esa forma. Pero en Pirkei Avot dice que hay personas que van a estudiar por estudiar, que no tengo nada que hacer, voy a escuchar a raps. Pero dice que eso es excelente. Esa gente es buena, solamente que en lugar de perder el tiempo, en vez de ir a jugar los naipes, va a estudiar Torah. Pero aquí estamos hablando de malvados, de gente mala, de gente corrupta, de gente impura. Y a pesar de eso, a pesar de que toda esa Torah se vuelve inmunda, dicen Jajamim, la inmundicia puede llegar hasta ciertos niveles, pero hay algo en la Torah que igual se va a mantener y al final va a terminar influenciando mínimamente y al final va a terminar influenciando grandemente. Pero entonces, ¿qué pasa con el Talmid Jajam que le está enseñando a un alumno que sabe que no es apto y sabe que está haciendo idolatría? ¿Qué va a pasar con él? Entonces aquí está la doble cara, que el maestro tiene que poner atención, que Bemet no llegue a la idolatría, o sea que trate de darle la oportunidad, trate de darle tiempo hasta que se dé cuenta si Bemet ¿en qué equipo está? Pero inclusive tenemos la gran esperanza de cualquier persona, cualquier judío. Siempre lo tenemos hasta el último, dice que hasta el último segundo de su vida puede hacer teshuvah. Entonces, la gran esperanza que tenemos en toda esta gente, que mira, eso es una cosa, pero espérate, todavía a lo mejor en el último momento va a hacer Shema Israel, bien de profundidad, no por decirlo, sino bien de corazón. Y por eso dijeron Jajamim, Alevai oti azvu betorati shamru, ojalá a mí me abandonen y mi Torah cuiden. Shamor sheba machziran lemutav, porque la luz de ella, que como dijimos, es eterna, es constante, afilo que esté muy tenue, muy baja, muy débil, al final algo de esa luz lo va a regresar a ese hombre al bien. La Torah tiene una luz oculta y ella dice a Kadosh Baruj Hu: has beseder keilu de mí te apartaste, te separaste, te dividiste, tú te fuiste para un lado y yo me fui para el otro, pero si te mantienes con mi emisario en el mundo, que es la Torah, entonces todavía tienes opción de regresar al bien. Pero dice el Ramjal, esto es con una condición: que la persona, aunque sea malvada, aunque sea corrupta, pero por lo menos estudia Torah con seriedad, o sea, toma en serio lo que está estudiando. Asmajón no es muy cumplidor y observante,
Pero por lo menos lo que estudia, lo estudia con seriedad, sin burlarse de la Torah. Pero la persona, dice el Ramjal, que Bemet se toma la Torah, no se la toma en serio, se burla de la Torah, va en contra de la Torah. Derech, Shok, Behitul, o sea, se burla de la Torah, de los psukim, de los jajamim, y dice que todo es stam, y que todo es falso, y que todo no sirve. O legalot bapanim shelo ka'alajá, o que afilu va más allá, enseña Torah de una manera torcida. Bien, reformismo, tipo, o sea, que mamá agarra la Torah y la tragiversa, distorsiona. Entonces ahí ya estamos en otro tema. Entonces, cuando la Torah puede llegar a influenciar de cualquier forma en la persona, o sea, por lo menos el Señor dice, bueno, yo, ¿sabes qué? Mira, yo vengo a Mahon Meir, me voy a sentar aquí en la clase del Rabino Spangenthal y yo vengo a estudiar medicina. Cuando yo escucho una clase de medicina de un doctor, entonces yo quiero aprender medicina. Eso no quiere decir que me voy a volver doctor. Y no quiere decir que yo voy a volverme enfermero. No, voy a aprender un poco de medicina. Entonces aquí también, yo vengo a estudiar Torah. Yo no me quiero volver ni rabino, ni observante, ni religioso. Yo solo quiero escuchar esta información interesante en esta clase. Pero no se burla. No es osado. No es denigrante con la Torah. No. Tiene respeto. No. Mejor. Sí. No altera lo que es la Torah. Él escucha lo que escucha, la información. Y ¿sí? ¿Sabe? Él Ulay no se identifica con lo que estudia, Ulay no lo cumple, no Ulay no lo cumple y no lo hace, pero es respetuoso. En esa persona existe la posibilidad de que esa mínima lumbrera de la Torah lo pueda alumbrar y le abra las puertas de la Teshuvah. Afilu que él como persona Bemet está muy lejos de todo y está en la impureza y en la corrupción y en la inmundicia de no cumple Shabbat y no come kasher y no hace tefilá, nada. Mamá ya está bien lejos, pero por lo menos él dice, bueno, yo estoy dispuesto a escuchar. A ver qué dicen estos religiosos. A ver qué dice la Torah de estas personas. ¿Sí? Así como estoy dispuesto a escuchar una clase de ciencia o de tecnología, estoy dispuesto a escuchar una clase de Torah. ¿Sí? ¿Cómo se dice? Sin responsabilidad. Sin compromiso. Sin obligaciones. No, yo escucho y ahí la Torah puede penetrar y empezar a hacer los cambios positivos. Y por eso dijeron Jajamim, Najón, aquí la Torah está en un ambiente pesado, está en un ambiente, ¿sí?, hostil, duro, difícil, pero la Torah tiene su fuerza, tiene su energía. Son las gotas que van penetrando la pared y que uno piensa de que son gotitas, ¿no? Pero es como la represa, ¿no? De que empiezan a salir unas gotitas de agua, pero de repente se viene el gran chorro, y así también va a funcionar la Torah, Bezrat Hashem, en estas personas. En el momento que estudia Torah, tiene que ser serio. Soy Rasha también. Pues eso digo. Él es Rasha en el sentido que no cumple, que no respeta, que no hace, pero es respetuoso con el estudio.
¿Sí? No dicen, ay, ¿qué es estas barbaridades, estas tonterías, estas estupideces que dicen los religiosos. Claro. No, se lo toma en serio, pero en lo personal, su actitud y su comportamiento es de un malvado que no cumple nada, que no respeta en la práctica. Ahí es cuando la Torah puede penetrar y... Hubo un chico que, como tantos chicos de estos que buscan, por ahí cosas, era un mochilero, se fue a Dalai Lama a estudiar meditación y tal. Y un día tuvo una reunión con el Dalai Lama, sí, y le dijo al Dalai Lama, ¿de dónde eres? De Israel. ¿Eres judío? Sí, soy judío. Que tú eres imbécil. Vienes aquí a algo que es una cosa no es. Vete a Israel, estudia Torah y luego verás. Vine a Israel, se metió en la yeshiva a mirar y al cabo de un tiempo con su baba, José, se casó también. Tuvo que llegar a ahí para que le digan que tiene que volver a Israel. Le caiga el 20. Bueno, algunos lo encuentran rápido, algunos tienen que hacer un viaje largo.